Y yo nuevamente dije, sí, amén, sí. Yo, y este hombre, ¿qué es lo que él me está hablando? Amado, no tardaron 6 meses en que yo tuve un accidente. El mismo día del cumpleaños de mi mamá, 28 de enero, ese mismo día yo rocé con la muerte. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, amada audiencia, con toda su casa, su familia y toda esta vasta generación que siempre sigue esta audiencia de Excelencia Cristiana Televisión en este su segmento Testificando con Excelencia. Les habla Dionis Luis, un hermano, un siervo del Señor, aleluya, el más pequeño de todos ustedes, y de verdad que el cielo me corona y me honra al tener la dicha de poder coincidir con ustedes en esta época y en este tiempo. Hoy aquí en cabina tenemos un hombre de Dios que dio el primer segmento, ya dio el primer testimonio, y esta es la continuación del testimonio. Recuerden que en el segmento pasado él habló desde el trasfondo de la delincuencia en su vida después de la partida de su abuela, de cómo se desencadenó ese espíritu en su vida, hasta llegar a casarse con una mujer, que esto le causó un daño letal, hasta llegar a la idolatría. Desde esa época de la idolatría, él va a continuar a hablar de cómo se desencadenó ese segundo espíritu en su vida, hasta llevarlo a hundirse y hasta llegar al encuentro con el Señor Jesucristo. Y quiero que él continúe con el testimonio. Mi hermano, nos quedamos en el área de que usted fue metiéndose en la idolatría. ¿Cómo se introdujo allí? Amén. Vamos a darle continuidad a esto para que muchas personas que ya vieron la primera parte salgan edificados y vean de que Cristo sana y que Cristo liberta. Gloria a Dios. Y que Él es verdadero. Acontece que, como te decía en la primera parte, me expulsaron de mi casa, lo cual sufrí mucho de eso, porque ahí el enemigo entonces me cauteriza y me da a demostrar algo que era falso, pero me lo hace ver como una verdad. Wow, tremendo. Porque cuando a raíz de esto yo entiendo de que ya estoy cambiando, ya no estoy consumiendo, pero consigo esta persona, la cual mi madre no estaba de acuerdo con esta relación. Y algo que me dolió mucho fue que cuando me expulsan de allá, yo veo de que mi hermana entonces entra una persona a vivir allá a la casa y estuvieron de acuerdo con esto, lo cual ya quedó en el pasado, gracias al Señor. Amén. Pero esta persona no era una pareja normal, sino una persona de su mismo sexo. Y esto me marcó, porque ya el enemigo lo que hace es marcarte para que tú, con raíz de amargura en tu corazón, no puedas darle entrada a lo que es al Señor en tu vida. Entonces, cuando yo entro en este hogar, me acogen, yo un jovencito con tan apenas 17 años, las personas me veían y me veían como un niño. Yo recuerdo que ya este espíritu había tomado posesión de mí, porque ya me venían gustando como las mujeres mayores que yo, y esto no es normal, lo cual yo empiezo a ver ciertas cosas, a codearme con personas. Ya no estoy en el mundo de la droga, pero sí estoy en un mundo corrupto, donde estoy entonces en otro barrio. Empiezo a introducirme, porque esto es como la selva. En la calle se le denomina la selva de cemento. O sea, los mismos delincuentes reconocen quién ha sido delincuente y quién no. Y ellos pueden saber cuando una persona está tranquilo, y se conocen entre sí. Y acontece que cuando me entro en este mundo con esta persona, empiezo a ver cosas ya de personas que hacen su fiesta de palo. Siempre vivíamos tomando alcohol, ingiriendo alcohol. Siempre yo notaba de que ya eso alrededor de las 3 de la mañana era donde más se armaban los problemas en este sector donde yo residí. Y a raíz de esto, como te decía anteriormente, y todas las retribuciones espirituales de lo que yo había formado en el pasado, yo no conseguía trabajo. Yo recuerdo que yo estaba buscando trabajo, desesperado. Mi padre
me mandaba dinero, pero acontece que mi hermana cae en la cárcel por unas cuantas cosas que ella hizo. Cuando cae en la cárcel, mi padre gasta unos cuantos ahorros que tenía, que pensaba venir al país, y esto empeoró las cosas. Ya mi padre no me mandaba dinero. Yo accedo a lo que es querer trabajar, pero ahora lo puedo entender por el espíritu, que es que había una retribución espiritual, había una retención. Al yo cometer delito, espiritualmente no había un avance en mi vida, sino un atraso, porque iba de mal en peor. Sí, la paga del pecado es muerte. Entonces, aquí yo empiezo a lo que es estudiar, me apunto en la universidad, pero no consigo trabajo. En la universidad yo no iba a estudiar, yo lo que iba era a conocer chicas. O sea, yo teniendo mi pareja, yo estaba adulterando. Wow. O sea, yo estaba perdiendo el tiempo. Mi tía me pagaba lo que era la universidad, pero yo iba era a perder el tiempo prácticamente. Entonces, riego currículum, envío currículum a diferentes lugares. En una ocasión me llaman de un trabajo y yo recuerdo que ya tenía el trabajo casi seguro, y cuando yo mismo me hago pasar por una de las personas que están llamando a la imprenta, escucho el señor, el cual era mi jefe anteriormente, cuando dice que yo era un delincuente y que a mí no me dieran trabajo porque por algo yo no estaba trabajando. Y yo presencié eso y tragué en seco. Y acontece que de ese momento yo empecé a lo que fue conseguir trabajo momentáneo, te pagan el día, pero ya no te llaman más. Entonces aquí yo empiezo a socializarme con una persona que daba los números y eso, nos invitaba a cierta fiesta de palo. Yo llegué a ver personas cercanas a mí, las cuales por ética me voy a reservar los nombres y las cosas, pero llegué a ver los espíritus subir en cabeza. Llegué a ver esto en este hogar, lo cual estas personas creían mucho en eso. Y esto era un atraso total, porque esta gente, mientras más creían en eso, más se nos cerraban las puertas. Y yo recuerdo que en ocasión se mató una persona, y cuando se muere viene un espíritu y sube en cabeza de una persona, y cuando sube en cabeza de una persona, lo primero que él dice es que dejó sus hijos solos, lo cual me doy de cuenta hoy en día de que esto no era esa persona, sino que era un espíritu haciéndose pasar por aquella persona que había muerto. Exacto. Y esto fue algo tremendo, porque había una presencia demoníaca terrible, la cual todos los pelos se le engrifaban a uno. Y yo pude ver cómo esta persona, ahora lo puedo entender por la Biblia, pero pude ver cómo esta persona con ese espíritu poseído tuvieron que llamar al brujo, con el cual nosotros hacíamos en buen dominicano, mucho coro, mucha juntiña, y nos bebíamos mucha cerveza de parte de él. Y pude ver cómo cuando lo llamaron, este espíritu se despistó. Yo pude ver con mis ojos cómo se bebió una cerveza en menos de un minuto. Y yo recuerdo que, como había sido un accidente, yo le pregunté que la otra persona que se había muerto con él, que dónde estaban, y nada más me miró. Eso yo lo recuerdo como ahora. Dios mío. Y yo pude, en un momento de mi vida ya de desesperación, compré cuadros, compré lo que es al que le llaman el famoso San Miguel, el Señor los reprenda, y Anaísa, según me decían que eran pareja. Y yo empecé a introducirme en esto, a aprender velones, Sí. porque ya en una ocasión, varios años atrás, yo recuerdo que se manifestaron dos espíritus, porque como te decía en el primer testimonio, ya yo vengo viendo esto en mi familia. Yo tenía una tía a la cual íbamos a un altar, el cual el Señor salió en Nuria, porque esto fue algo tremendo. Esto salió en Nuria porque este hombre operaba ese altar dentro de una escuela pública de aquí de Santo Domingo.
Wow. Él tenía el altar ahí, él era sereno. Para las personas que no son de este país, sereno, una persona que guarda un lugar, el cual es seguridad. Un seguridad. Y este hombre le tenían una confianza en esa escuela que tú ibas y lo buscabas y te lo llamaban y nadie sabía que dentro de ese cuarto él tenía un altar. Un altar. Y yo recuerdo que yo recurría a esto porque ya yo iba con mi tía varias veces y presenciaba, íbamos a hacer ciertos trabajos y eso. Mi tía también tenía un altar, el cual ella en una ocasión, cuando te hablo de mi tía te estoy hablando de la tía, esa es hermana de mi madre, porque como te decía anteriormente, esta costumbre yo no la veía por parte de la familia paterna, sino por parte de la familia materna. Y ya al yo presenciar estas cosas, este hombre sale en Nuria, y eso fue un boom. No sé si el video se encuentra en YouTube, pero eso fue un boom real. Y yo siempre veía de los cuadros, la que más me llamaba la atención era Santa Marta, el Señor la reprenda. Pero algo que yo puedo percibir también es que este espíritu me tenía dominado, encadenado, porque había una lascivia tremenda. Había lo que es un deseo que no podía estar con una sola mujer, sino tenía que tener 2 o 3 mujeres. O sea, Dios me libertó hasta del SIDA, varón. Dios mío. Sí, porque es que era algo tremendo. Entonces, empiezo a lo que es a tener estos cuadros y yo veo que hay un atraso en mi vida. Veo que no hay una ascensión, sino que desciendo de nivel. Ya no me están mandando dinero, no hay nada, se me cierran la puerta. Yo recuerdo que en una ocasión la plata que tenía arete con mi nombre de plata, cadena. Siempre me gustaba usar prenda. Y yo en una ocasión tuve que vender todo para poder comer a las 4 de la tarde. Porque no había ni para eso. Luego yo procedo a recoger estos cuadros porque veo un atraso en mi vida. Y a raíz de que recojo estos cuadros, sigo en la universidad, sigo envuelto en lo mismo, el mismo círculo, vivo en la casa de la suegra. Ahí nos ponemos más pequeños porque entonces viene la cuñada que ya se había muerto su esposo en un accidente. Y aquí yo conozco otra persona que era cuñada de esta persona. Ella era ex esposa de un hermano de la que era pareja en ese momento. Y esta persona me tomó un aprecio porque veía que yo era una persona de poco hablar, estaba estudiando y ella vio un potencial en mí. Yo iba mucho al gimnasio en ese tiempo, no tenía nada que hacer, solamente estudiaba, no tenía trabajo. Y acontece que esta persona se acerca a mí en una ocasión y yo siempre creía, porque como te decía, yo no creía en que... Yo decía que yo no creo en religión, yo creo en que hay un Dios, pero yo no creo en religión. Pero yo estaba equivocado porque el evangelio es poder de Dios, no es religión. Es tú ver el poder de Dios manifestarse, tú ver un paralítico levantarse. Amén. Tú ver una persona como Lázaro, 4 días de muerto y resucitar por el poder de la palabra. Amén. Y acontece que esta persona se acerca a mí y me dice, mira, yo veo que tú eres un joven muy aplicado. Yo veo que tú eres un joven que tiene un potencial muy por delante. Tú nunca has pensado en salir del lugar en el que tú estás. Ya esto me abrió la mente. Porque ya yo estoy buscando salir de este círculo en el cual me encuentro atrapado, en el cual ya varias personas me habían dicho, mira, tú sabes, tú tienes que pensar en tener tus hijos, hacer una familia. Tú sabes, ya yo tengo una niña, pero sigo hacia adelante y quiero echar hacia adelante. Entonces esta persona se me acerca y me dice, mira, tú eres una persona que puede estar trabajando en un lugar, en Bávaro, tú pudieras estar bien, hablando tu inglés y eso, y fluyendo. Mira, yo te voy a ayudar, me dice esta persona. Y le digo yo, sí, ¿de qué forma? Mira, tú verdaderamente, tú tienes que hacer un rompimiento en tu vida.
porque hay algo que no te está dejando avanzar. Digo, wow. Me dice, yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar dinero para que tú vayas a un sitio. Y esta persona se fue del país, pero me ayudó, porque cuando se fue, me envió ropa, audífonos, me puso en una condición de cosas que yo necesitaba. Y me envió lo que fue el dinero, porque el enemigo sabe cómo atar a las personas. Cuando esta persona me envía el dinero, a través de una persona que visitaba ese hogar, me dice que él conoce una señora que trabaja este tipo de cosas por un sector llamado Los Minas, de este país muy conocido. Cuando yo llego donde esta mujer, vamos como a eso de las 8 de la mañana, la mujer me atiende. Pero ya yo había ido donde otras personas, las cuales yo había visto que eran falsos, porque una de ellas me dijo cosas que no eran reales. Y cuando voy donde esta mujer, ya yo estoy desesperado. Esta mujer me recibe y me lee la carta, varón. Cuando ella me lee la carta, ella empieza a desatarme ciertas cosas que me acontecieron. Y esto me marcó. Me dijo, veo que tú te vas hablando con un hombre de un carro blanco, bajito. Veo que recibe un dinero. Veo que te llaman de un trabajo. Y todo esto aconteció. La mujer me recetó unos baños, los cuales yo, según yo fuera a irme consultando, yo le iba a ir pagando. Y son de estas personas que te atan de una forma tal, porque te dicen, si tú no ves resultado, no me pagues. Acontece que cuando yo llevo el dinero, le pido a la tía mía por parte de mi padre, digo, tía, me hablan de una mujer, me dice mi tía, tú sabes que yo no creo en eso, y me puse todos los perros, y está bien, ustedes nunca quieren ayudar a uno, y eso, me puse rebelde, pero al final me consiguieron el dinero, me eché los primeros baños, varón, me llamaron, tuve una conversación con la persona del carro que ella me había dicho, que era el tío mío, y me enviaron el dinero y todo. Todas las cosas tal cual como ella me la dijo fueron fluyendo. Y para no alargar mucho la historia, me llamaron de un trabajo. No de uno, sino de dos. Wow. Gloria a Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Estábamos confundidos en ese tiempo. Sí, porque el enemigo te da adelante para luego cobrar. Varón, este espíritu, porque esta mujer lo que hizo fue un trabajo que ahora yo lo conozco, porque es que Dios te va metiendo en dimensiones. Sí. Este espíritu que no me ha dejado avanzar, ese trabajo que ella hizo sujetó a este espíritu. Entonces me llamaron de dos trabajos, me llaman de uno y a los 10 minutos, 20 minutos me llaman del otro, que vaya a una cita en la mañana y a la otra en la tarde. Cuando me llaman de los trabajos, voy, tomo la entrevista, el examen perfecto. Y voy al otro, me entrevistan, del otro me llamaron right now. Eso fue como un miércoles, ya el lunes yo estaba haciéndome los análisis y todo, pasé la prueba, todo. A los 3 meses, ya yo estando dentro del trabajo, del empleo, me llamaron de la primera entrevista que yo fui. Yo le dije que no. Oiga cómo fluyeron las cosas. Ya yo aquí entro, empiezo a fluir, empiezo a manejar el peso. Conseguí el trabajo. Ya yo estoy más atado a lo que es este mundo, porque ya yo estoy viendo que las cosas son reales. Empiezo a hablar con la mujer, digo, sí, ¿qué hicieron? No, un trabajo, un velón tumba trabajo, un sinnúmero de cosas que tiene que tirarlo en una calle en cruz. Y según yo iba volviendo, la mujer me iba dando los baños. Pues ya aquí, ya yo estoy estable en el trabajo, paso los 3 meses, cosa que yo no la pasaba. Yo llegué a estar en trabajo, en más de 10 trabajos, los cuales a mí me llegaron a botar faltándome un día para cumplir los 3 meses. Eso fue algo frustrante, porque cada vez que yo tenía un trabajo me decían, no lo hables para que no se te baraje, y me botaban como quiera. Wow.
Y este trabajo que esta mujer hizo, pero Dios lo permitió para él glorificarse. Acontece que cuando yo entro entonces en este trabajo, mi estatus social cambia, porque empiezo a codearme con personas diferentes. Ya yo, luego de estar en la calle, a pesar de que yo siempre estudiaba, siempre me mantuve como pantalla estudiando y eso, nunca dejé la escuela. Yo entro en este trabajo, empiezo a escalar. Varón, aquí, entonces, como te decía, me ataca entonces lo que un espíritu de adulterio. Cuando este espíritu de adulterio me ataca, yo sostengo una relación con una persona. Y esta persona, a través de ella, porque Dios es quien permite las cosas, Dios puso una gracia sobre mí, la cual me ponen en una posición, pero ya yo estoy depravadamente en la empresa, paseándome con personas, la persona sabiendo que yo tengo mi pareja. O sea, ya este espíritu estaba llevándome de una forma tal que a mí no me importaba que la gente me viera. Y esto fue un hincapié en la relación que yo tenía, porque esto fue marcando lo que fue una pauta en mí. Esta persona se dio de cuenta, una persona me vio en un lugar y esto fue causando un revuelo. Ya esta persona tenía un celo sobre mí y una autoridad, la cual yo decía, Señor, sácame de aquí, ya yo no aguanto esto, sácame de aquí. Y ya estoy viendo ya ciertas cosas que no están acorde a mí. Acontece que ya no nos entendíamos y en un momento que nos faltamos el respeto, yo me voy de la casa. Recojo mi ropa en un acechón. Cuando me voy a casa de mi madre. Ya yo tengo alrededor como de 4 años trabajando, ya estoy firme en el trabajo. Y yo sigo aquí echando para adelante. Entonces, cuando me voy a casa de mi madre, yo ahí sostengo lo que es una relación con otra joven que yo conocí en la universidad. Y ya yo estoy buscando darle un giro a mi vida diferente. Digo, yo necesito darme una oportunidad porque es que ya yo he tenido varias relaciones estando con esta persona y he soltado esta persona que yo puedo hacer algo con ella, seguir hacia adelante. Y yo por estar pendiente de esta persona no he hecho hacia adelante, porque la misma atadura, ya lo que había sobre mí era algo para que yo no echara para adelante nunca. Sí. Pero ya Dios venía haciendo un rompimiento en mi vida. En tu vida. Y acontece que esta no era la persona indicada. Yo logro hablar con la madre de mi hija y entramos en una conversación, la cual ella me dice que iba a cambiar, que se iba a poner a estudiar, etcétera, etcétera, porque los espíritus de la tiniebla saben. Sí. Y yo hice algo que le pido mucho perdón a Dios, o sea, ya Dios me perdonó, porque jugaba con los sentimientos de las personas en ese tiempo. Sí. Y esa joven yo le hice mucho daño. Entonces, yo procedí a desbaratar esa relación de repente. Decirle que no, que yo decidí juntarme con la madre de mi hija nuevamente. Esa persona me dijo, piénsalo bien. Y yo, no, yo vuelvo, mi hermano. Cuando yo volví allá, fue lo peor. Ya nosotros estábamos a un punto tal que yo decía, yo te voy a matar. Wow. Yo, si tú me sigues molestando, para no decir la palabra, porque esto lo está consumiendo un público y las naciones. Yo decía, si tú me sigues molestando, yo te voy a hacer un colador a ti. Ya los demonios lo que querían era ver sangre. Ya había un rompimiento espiritual, que ya lo que había era algo que ya cuando yo no podía ver a esa persona, ya de tantas cosas que habían pasado. Y era una falta de respeto tremenda. Yo recuerdo que yo llegaba a una conversación de esa persona entonces fueron una falta de respeto, rompí un celular, unas cuantas cosas que ahora mismo no edifican. Y ya los espíritus de la tiniebla lo que me querían llevar era a yo fracasar. Cometo una locura. Pero acontece que en todo esto Dios estaba en el asunto. Y había una joven, la cual desde que yo la vi, yo dije, ella va a ser mía. Porque que en mí había una lascivia tremenda. Pero Dios lo utilizó como canal de bendición.
Y acontece que esta joven, luego de un tiempo empezamos a hablar y ya mi relación estaba desbaratada por este lado. Sí. Ya no había ningún fruto, o sea, ya yo me había hundido en tantas cosas por completo, pero me había apartado de lo que era el mundo de las drogas. Sí. Entonces, esta persona, ya yo luego de ese fracaso de que había soltado a esta persona atrás y volví para atrás, ya yo lo que estoy es decidido a irme y empiezo a tratar a esta persona cuando yo me siento con ella, que es la que hoy en día es mi esposa, casado por el civil, porque nos casamos antes de servirle a Cristo. Y cuando conozco a esta persona que empiezo a tratar con ella, ya yo me siento con ella en un lugar a hablar y le pregunto que cuál es su procedencia y me explica que su padre la cogió ella a la edad de 9 años, o sea, su abuela le enseñó a cocinar, que se la quitó a su mamá y me empezó a explicar ciertas cosas. Sí. En la empresa se formó un boom porque ya veían que nosotros estábamos juntos. Muchas personas decían, pero que él tiene una relación con una mujer. Ellos no sabían ya que ya esa relación se había roto. Esta persona no quería entregarme lo que era mi ropa y un sinnúmero de cosas y fue un calvario, varón. Entonces, a raíz de esto, como a raíz de 4 meses, esta persona se decide entregarme mi ropa. Yo procedo a hacer mi vida. Aquí hubo lo que fue un rompimiento, ya con el vínculo de relación con esta persona. Y yo me adentro entonces a compenetrarme con esta persona, la cual es mi esposa hoy en día. Y eso levantó la tiniebla tremendo, porque entonces se me levantaron muchas personas, pero que ya esto venía de parte de Dios, para Dios glorificarse. Sí, ya Dios estaba dándote. Ya Dios estaba obrando. Sí. Entonces, cuando yo entro en la relación con mi esposa y nos unimos, nos mudamos, mi esposa decide salir de la empresa porque nos conocimos allá, pero luego, por causa de los levantamientos, ella me dice, mira, uno de los dos tiene que salir. Y ella decidió salir. Y esto fue para bien, porque entonces cuando ella sale de la empresa, yo empiezo lo que es a emprender. O sea, yo vi ya lo que yo no había conseguido en años, en meses yo lo conseguí. Yo empecé a emprender en lo que fue el mundo de las ventas, empecé a introducirme en el mundo de la venta de celulares, accesorios. O sea, ya yo me estaba viendo, luego de estar en la delincuencia, entonces ahora yo me estoy viendo como un hombre de negocio. Emprendido, sí. Emprendido. Pero ¿qué pasa? Aún así, seguía con el adulterio. Y yo recuerdo que en una ocasión, en una fiesta, un joven que trabajaba conmigo me estaba diciendo que ya yo tengo alrededor de 7, 8 años alejado de lo que es el mundo de la droga. Me dice que él consumía. Y esto despertó en mí el deseo de nuevo. El deseo de nuevo. Ay, ay, ay. Esto entonces ya me empezó a atar nuevamente. Entonces ahora ya yo no lo hacía públicamente, ahora yo lo estoy haciendo escondido. Ahora yo me volví un adúltero. Porque mi esposa no sabe de que yo consumo estos estupefacientes. Yo llego a un nivel de que yo entonces estaba usando gota para que los ojos no se me vieran rojos. A usar blister para que no saliera el olor a tabaco. Y en esto yo duré alrededor de 4 años. Sin que ella se diera cuenta. Sin que ella se diera cuenta. Atado fuertemente. Luego de esto, de que estoy atado, me empiezo a juntar con unos delincuentes deportados. Oye bien, muy fuerte esto. Estos delincuentes movían lo que era la droga dentro de la empresa. Dios mío. O sea, ya yo no solamente soy comerciante de celulares, sino que yo me estoy codeando con unos deportados. Estos deportados nos encontrábamos 1 hora y yo tenía que estar 24/7 drogado. En el lugar donde yo trabajo hay unos espíritus, los cuales atan a la persona. Son espíritus de deuda, espíritus de adulterio. Hay muchos espíritus dentro de esa empresa, los cuales yo estaba atado también, porque al entrar me até a lo que fueron las deudas. Wow. Y me até a lo que fue el adulterio.
dentro de ahí. O sea, es una cosa para que tú no salgas de ese círculo. Yo tenía que trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche. Wow. O sea, en la semana yo descansaba 1 y 2 días. Pero era un descanso falso porque yo tenía que estar despierto a las 4 de la mañana de nuevo. Impresionante. Y a raíz de esto se me entra un deseo de casarme, un anhelo. Ya cuando tenemos 1 año en la relación. Y Dios nos entregó la victoria y nos casamos. Pero, ¿qué pasa? El enemigo fue, luego del año, fue entrando en la relación. De manera sutil. De manera sutil. Ya teníamos una niña, luego tuvimos la otra. Pero cuando tenemos la primera niña, acontece que en mí se despierta un bombillo de parte del enemigo. Y yo cometo un robo. Cuando yo cometo este robo, porque ya yo tenía en mi mente el comprar un vehículo. Yo decía que a los 40 años yo tenía que ser millonario. Y yo cometí un error, el cual Dios se glorificó a través de ese error en mi vida. Dios mío. Porque cuando yo estafo a estas personas y obtengo un dinero que me dio la empresa, yo estafé a unas cuantas personas, que por ética no vamos a entrar en muchos detalles, porque son cosas que pueden traer problemas, ya Cristo nos libertó. Amén. Dios permitió de que yo hiciera esto. Mi corazón se entenebreció de una forma tremenda. Yo ahí empecé con un espíritu de altivez. Y yo declaro una palabra, porque las palabras tienen poder. Amén. Yo recuerdo que ese año, antes de terminar el año, yo dije que el día de mi cumpleaños yo tenía que estar montado. Y esa palabra se hizo verídica. Entonces, cuando yo compré ese vehículo, automáticamente sobre mí vino un espíritu de altivez. Ya yo tuve una contienda con mi hermana, no le hablaba a mi hermana, estábamos enemigos a muerte. Yo le dije a mi mamá, yo no voy a visitar su casa. Ya yo estaba altivo. Ya a mí, las personas que me hablaban mal, yo pensaba en darle problemas. Le falté el respeto a muchas personas, lo cual me arrepiento. Ese espíritu de altivez me tomó de una forma tal que yo no visitaba a mi mamá, porque ya yo lo que tenía era un odio. No quería saber de mi papá. Tenía alrededor de 3 años que no hablaba con mi papá. No le dirigía la palabra. Wow. Y esto Dios lo permitió para él glorificarse. Cuando yo hago este robo, todas las cosas salieron bien, según yo. Pero en el mundo espiritual ya lo que había era un decreto de muerte sobre mí. Yo recuerdo que hubo un varón en un resort. Yo andaba ese día acabado de comprar el vehículo, día 7 de septiembre. Y mi hermano, cuando yo ando en una cartera como con alrededor de 80,000 pesos para un resort con la familia. Y allá hay un cristiano que cuando estamos en medio del show que hacen en los resorts, él me dice, wow, qué bella es tu familia, qué hermosa. Dios tiene propósito contigo. Y digo yo, ¿y este estúpido? ¿De qué? Hablando mami, de que de Dios aquí. Estará loco. Entonces ahí, cuando estoy de cumpleaños, esa fue una de las noches que yo más vacío me sentí en mi vida. Porque tenía dinero, tenía todo, pero no tenía a Cristo. Wow. Aún yo estando con mi familia, ni siquiera mi esposa quería estar conmigo esa noche. Impresionante. O sea, tenía un vacío, porque tenía todo, pero era nada lo que tenía. Valía nada ya. Entonces, al otro día, el mismo hombre que me vio el día anterior, en la mañana, me ve, y cuando me ve, sale corriendo y me dice, wow, varón, verdaderamente que Dios tiene un propósito con usted. Yo no sé a qué fue que yo vine a este lugar, pero ya yo entendí. Yo subí para acá, yo no tenía que buscar nada aquí, y yo lo vi a usted, y el Espíritu Santo
me trajo para acá, yo no sabía qué, pero mira, Dios tiene propósito contigo, muchacho, Dios quiere salvar tu alma. Y yo nuevamente dije, sí, amén, sí. Yo, y este hombre, ¿qué es lo que él me está hablando? Amado, no tardaron 6 meses en que yo tuve un accidente. El mismo día del cumpleaños de mi mamá, 28 de enero, ese mismo día yo rocé con la muerte. O sea, el vehículo que yo lo compré por vía de un robo, el cual pocas personas conocen esto, porque a veces las personas ven que el otro viene en un vehículo de lujo, tiene una cadena, y ellos no saben lo que la persona hizo. Y esto yo sabía que fue una retribución espiritual. Yo dije, Dios mío, ¿por qué yo hice esto? Porque ese día, cuando yo me despierto a las 4 de la mañana para irme a trabajar, me cogió la hora. No eran las 4, eran las 5 y algo, perdón. Y me coge la hora para yo irme a trabajar. Ya yo estaba trayendo problemas en el trabajo, porque cuando compré el vehículo me entró un altivez que ya yo no quería ni trabajar. Yo empecé a hacer Uber. Y esto fue Sodoma y Gomorra, porque ya yo lo que estaba era haciendo cosas ilícitas dentro del vehículo. Yo recuerdo que en esa semana, antes de tener el accidente, me agarraron en la Avenida España. Una cosa tremenda. Y yo les rogaba a los policías que me soltaran, que por favor, que si esto llegaba a saberse, a mí me iban a botar de la empresa y mi matrimonio se iba a destruir. Lo último que yo le dije al policía, yo le dije, mire, usted tiene familia, ¿verdad? Y lo miré serio, porque ya yo tenía, como dicen en el mundo, los códigos de la calle. Y lo miré serio y le dije, mire, usted tiene familia, ¿verdad? Mire, esa es mi hija y esa es mi esposa. Si usted me lleva preso, usted va a destruir una familia. Dios mío. Psicológicamente. Pero no tanto eso, había una cartera como con 8 tarjetas de crédito, porque yo tenía crédito con los bancos, por los negocios, y ellos no la vieron. Y el Espíritu Santo, ya yo luego sirviéndole a Cristo, me mostró todo esos episodios y esos acontecimientos. Entonces, en esa misma semana había una persecución en el mundo espiritual fuerte sobre mi alma. Cuando yo despierto, en ese momento, yo siento un peso sobre mí, en este lugar aquí de mi cuerpo. Me levanto con un mal humor, malhumorado, incómodo. Yo siempre andaba con un crucifijo. Y cuando mi esposa se levanta llorando, me dice, yo siento pena por ti. Digo, yo pena. En el espíritu, ahora yo lo puedo entender. Cuando la gente dice, yo en mi mente, y eran en el espíritu, yo digo, ¿y esta mujer qué le habrá pasado? ¿Me habrá sido infiel? ¿Qué pasó? Le digo yo, no, yo estoy tarde, muévete. Ese café que yo lo voy a poner. Y cuando ya estoy sirviendo el café, se levanta mi hija. Cuando mi hija se levanta, viene sobre mí, la abrazo. El Señor me dio 3 señales. Estoy tarde, se levanta mi esposa y mi hija. Varón, cuando corro a prender el vehículo, no oro, no hago nada porque yo no creo en Dios, prácticamente. Lo primero que hago es prender una música del mundo, llamada dembow, algo que está acabando con los jóvenes. Yo tenía en el carro, yo recuerdo, algo que decía real hasta la muerte, algo que no es real nada. Estaba idolatrando personas del mundo. Escucha esto, o sea que mi alma se iba a perder como quiera. Amado, cuando yo salgo, yo no pasé bien 1 kilómetro. Cuando yo, por una avenida llamada La Venezuela, con esquina José Cabrera, hay un vehículo que va delante de mí y yo voy ansioso de que se mueva y voy hasta maldiciéndolo. Y Dios me estaba guardando. Y cuando yo voy asomándome a esa calle, se metió un vehículo que si no iba a 120 o 160 más o menos kilómetros por hora, varón, era poco. Y Dios me guardó, porque el vehículo cuando se atravesó, lo único que yo vi fue el vehículo. Y cuando quise frenar, que yo metí el vehículo para allá, me estrellé sobre el vehículo. O sea, si ellos me hubiesen dado a mí, yo no hubiese estado aquí ni le hubiese servido a Cristo. Y su misericordia me alcanzó. Wow. Cuando yo tengo ese choque, yo digo, wow, lo que tanto temía me pasó. Ya yo sabía que era una retribución espiritual por lo que yo había hecho. Porque fue algo fuerte lo que yo hice.
Y yo en ese momento sentía coger para la iglesia y servirle a Cristo, pero eran tan grandes las ataduras que no pude. El vehículo lo perdí. Y el Señor es tan misericordioso y es tan justo que me devolvieron lo mismo que yo di de inicial, que era mío. Wow. Los únicos 80,000 pesos que yo tenía me lo devolvieron. O sea, los otros se volvieron sal y agua, como dicen en el mundo. Porque eso es lo que hace Satanás. El carro que yo quería, él me lo dio para él matarme en el carro. Dios mío. Y luego que ya logras escapar de esa muerte tan letal que el enemigo había provocado en contra tuya, ¿cómo llegó el proceso de tu conversión? Bueno, aquí yo seguía atado en lo de los vicios, pero el enemigo no se da por vencido. Yo empiezo a leer el Éxodo y me llamaba mucho la atención. No tenía Biblia, pero la descargué en el celular. Y empiezo a buscar más profundo a Dios. Empiezo a leer el llamado de Moisés. El Señor me empezó a entrar por esa parte para ir tratando conmigo. Porque hay personas, hay que aclarar esto, hay personas que dicen, no, que nos ganamos tantas almas. Hay personas que Dios lleva el tiempo tratando con ellos. Y cuando empiezo a leer la lectura de la palabra, interesarme y a buscar de Dios, que entro al trabajo, hay una sierva que se me acerca y me dice, wow, muchacho, ¿y tú estás aquí? Pero yo pensaba que tú ibas a interno. Digo yo, no, el vehículo se desbarató, pero a mí no me pasó nada, mire, yo estoy intacto. Mira, muchacho, y se prendió en el espíritu y me dice, Dios tiene un llamado contigo, Dios tiene un llamado poderoso sobre ti. Y Satanás no puede hacer nada en tu vida hasta que Dios no cumple ese propósito. Y yo entendí que lo que ella me estaba hablando era espiritual, porque siempre lo espiritual me llamaba la atención. Por eso, como te decía anteriormente, estuve envuelto en la idolatría en mucho tiempo, la hechicería y esas cosas. Porque sí creía en eso, sí llegué a ver espíritu manifestarse, pero de una forma que no era la correcta, que no es como Dios se manifiesta. Y esta palabra me plasmó, y el testimonio del varón, que hoy en día me gustaría verlo para decirle que yo le sirvo a Cristo. Después de esa palabra, le he pedido al Señor que en su misericordia me permita verlo. Yo a veces le pregunto al Señor si fue un ángel que yo vi en aquel risol y me predicó su palabra. Amado, y acontece que yo juego después un número, se me entra jugar un loto, algo de una lotería, y en esa lotería el enemigo me logra engañar nuevamente. Cuando yo juego ese loto, yo pego casi 5 números. Dios mío. De los 5 números que yo pego, el número 28 me lo voltearon por el 38 y yo ahí dije, yo lo que soy un salami, ve, yo me libré de la muerte y ahora iba a ser millonario. O sea, yo no le di la gloria a Dios en ningún momento porque Dios me libró de la muerte. El día de mi cumpleaños yo dije que iba a ir a la iglesia y yo lo que cogí fue para la playa con una neverita llena de cerveza. Pero Dios corrió primero que yo y me alcanzó justo a tiempo. Ya Dios viene tratando conmigo. Pasa octubre, noviembre, diciembre y llega enero. Me nace mi niña, la segunda hija dentro de mi matrimonio, porque Dios me permitió tener mis hijos, ya las 2 más que tuve, aparte de la primera, dentro del matrimonio, para que no se formaran bajo fornicación. Fíjate si el llamado venía genuino de parte de Dios. Y cuando nace mi niña, yo tengo alrededor de 2 años casi que no hablo con mi hermana. Tengo 3 que no hablo con mi papá. Ya yo tengo una raíz de amargura en mi corazón terrible. Estoy envuelto en la droga terrible. Cada vez que me drogo le digo al Señor, sácame de aquí. Señor, ayúdame. Porque ya yo tenía que estar conectado 24/7 dentro del trabajo. Yo salía de mi trabajo a un lugar y fumaba. Yo preparaba la droga, la guardaba, iba y me drogaba. Y a veces la gente buscándome y yo 2 y 3 horas perdido y yo salía hasta comprar droga saltando dentro del trabajo. Dios mío. Y ya yo en el secreto le gemía al Señor, decía, Señor, sácame de aquí. Yo no puedo, ayúdame, Padre. Y yo recuerdo que en febrero un joven se le muere su padre, y cuando se le muere su padre, el Señor me habla en la funeraria y me dice, ¿y tu papá? Y yo le digo, mi papá, yo le voy a decir la verdad, sierva, mi papá y yo no tenemos muy buena relación. Mi papá, yo no quiero saber de él, le dije así mismo. Me dice, ¿tú sabes que tu papá fue el canal para que tú y yo estuviéramos aquí hablando hoy en día?
Cuando me dijo así, el corazón me palpitó. Y me dijo, ¿tú sabías que tú vas a predicar la palabra del Señor delante y el después? Yo le dije, mire, sierva, váyase medio ahí. No relaje conmigo. Me dijo, sí, tú vas a predicar la palabra del Señor delante y el después. Pero algo que te digo es que muchos han venido al camino por dolor. Hay muchos que han venido enfermos. Cuando me mencioné esa palabra de enfermedad, Te asustaste. me asusté. Pero Dios obró de una forma sobrenatural. Porque no obstante, yo terminé de hablar con esa sierva, no pasaron 5 minutos. Y yo vi una persona, la cual yo había sostenido una relación. Y mi esposa, en una ocasión, yo estando en el carro, me llamó y me dijo, yo siento que tú estás con una mujer. Porque eso es lo que hacen los espíritus de la tiniebla. Ellos te impulsan E informan. y informan. Y yo decía, pero alguien, en pocas palabras, en buen dominicano, me chivateó. Alguien le dijo a ella que yo tengo una mujer aquí. Ese mismo día a mí me chocaron el vehículo. Y cuando el Señor me saca para afuera, que yo veo a esa persona que se desmonta de ese vehículo, el Señor me llevó allá y me dice en voz audible, ve en lo que tú estás. Yo no pude dormir, varón. Cuando yo vi eso me trastornó. Porque esa persona me estaba incitando que cuando íbamos a salir, que cuando esto, y yo estaba sacando los pies porque ya me había pasado un accidente. Cuando la tenía montada en el vehículo y mi esposa me llamó. O sea, el Señor me llevó allá atrás, un flashback. Ya cuando yo vengo al otro día le digo a un compañero, digo, varón, tú sabes que me pasó esto, la sierva me dio palabra y Satanás lo usó. Me dijo, tú te estás llevando, las mujeres están así en estos tiempos, eso es normal. Y yo dije, no, es que lo que Dios está tratando conmigo no es eso lo que yo necesito escuchar. Y acontece que luego de ahí que esa sierva me dio palabra y me dijo que si yo creía en Dios y buscara a Dios de verdad, de corazón, y que lo buscara de rodillas, en oración, Dios se me iba a revelar. Y yo empecé a buscar a Dios en oración y de rodillas. Y el Señor, acontece que yo, hablando con mi mamá llega a mi casa, eso fue alrededor como de 10, 15 días después de la prédica en la funeraria. Y mi mamá llega, y cuando llega yo tengo mi niña cargada, en este lado, la más pequeña. Mi esposa salió al supermercado y cuando mi madre llega, yo le digo, wow, se me formó un caos aquí, la niña se me hizo sus necesidades, la más grandecita tenía hambre, estaba solo y resolví, pero necesitaba que tú estuvieras aquí. Y empezamos a hablar de los niños, varón, mientras yo estoy hablando con mi mamá así frente a frente como está usted conmigo, yo siento ese viento recio que viene del lado derecho, yo parado en la puerta, cuando siento ese viento recio que me agarra el corazón, yo escucho esa voz audible que me dice, tú naciste por cesárea y ella nació normal. Cuando me dice así, yo me turbo. Yo estaba bajo el efecto de la droga. Y digo, ¿qué será lo que me está pasando? ¿Me estoy volviendo loco? Me dice, tú naciste por cesárea y ella nació normal. No sé si usted recuerda que al principio del testimonio yo le dije que nací por cesárea. El Señor me habló como a Pablo. Él me habló algo de lo cual yo sabía que era Dios que me estaba hablando. Cuando yo siento que me está hablando, pero Él me tiene el corazón agarrado, yo siento esa mano literalmente que me está agarrando, yo empiezo a llorar. Y Él me mete en una visión, y en la visión yo empiezo a ver a mi hermana muerta. Cuando yo veo a mi hermana muerta, en la visión, yo veo a la gente llamando a mi mamá. Pero yo estoy parado hablando con mi mamá face to face, yo estoy viendo esto, y mi hija cargada. Y cuando yo estoy viendo a la gente, literal, que están diciéndole, ven, que mataron a tu hija, mi hermana ensangrentada, me dice el Señor, tú ves, así se siente tu mamá muerta, por lo que tú estás haciendo. Tú le has destruido el corazón a tu mamá. Y yo me quedé así, me dice el Señor, que eso yo lo vine a entender en estos días, hablándome de Jesucristo. Me dice, ¿qué tú harías si te matan un hijo tuyo? Y yo le dije, nada. Dios mío. ¿Qué tú harías si te matan un hijo tuyo? Y luego de ese plano me mostró a mi hermana, cabizbaja, diciendo a mi hermana, mi hermano no me habla, yo he caído presa, mi abuela se murió. Cuando yo vi eso, varón, yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar.
Y cuando mi madre vino, porque mi madre se movió a saludar a la hija mía, mi madre me dijo, ¿y qué fue? No me salían las voces, pero una palabra que el Espíritu Santo me dijo fue la siguiente: yo espero que no llegue el 24 de abril sin tú dirigirle la palabra a tu hermana. Y esta palabra me trastornó. Cuando mi madre llega nuevamente, que se movió, como le había dicho, porque esto fue rápido, y me dice, ¿qué fue? No me salía el habla. Yo duré como 2 días llorando. Y yo le dije, lo único que me salió a decirle fue, tranquila, que esto es para bien de nosotros. Y ahí yo quedé atónito con lo que me había pasado. Cuando mi esposa llegó, que mi mamá no estaba, el Señor trató conmigo, mi madre y yo, ahí. O sea, mi madre no supo, porque yo no le conté el acontecimiento de lo tan grande que yo vi. Yo no podía decirle a mi mamá que yo había visto a mi hermana muerta. Ya mi mamá venía de pasar un proceso con mi hermana, que mi hermana duró un tiempo en la cárcel. Y mi madre había sufrido mucho eso. Entonces, si yo le decía a mi madre que yo había visto a mi hermana muerta, mi madre hubiese muerto ahí mismo. Entonces, cuando mi esposa llega, yo arrepentido le dije, yo necesito de tu apoyo. Pero ella no lo entendió así. Y yo pasó un mes, casi entrando el coronavirus al país, 2020, mes de marzo. Y yo todavía, a partir de esa revelación que yo tuve, yo todavía no le había entregado mi vida a Cristo. Acontece que yo un día voy, como de costumbre, al lugar que yo iba a consumir, allá dentro del trabajo, y cuando yo voy, estaba de noche. Y cuando yo voy hacia ese lugar, yo estoy viendo que de la tiniebla hacia la luz viene una persona con un abrigo, un jury. Cuando yo estoy viendo a esta persona que está saliendo de la pared, de la tiniebla hacia la luz, yo me voy sintiendo atemorizado. Y el Señor está tratando conmigo para que yo deje el vicio. Y yo me estoy sintiendo atemorizado. Y cuando yo estoy viendo esto, yo no puedo creer lo que yo estoy viendo, porque estoy sintiendo miedo. Y yo nunca había sentido miedo, porque un lugar que yo lo frecuentaba a cualquier hora del día. Cuando yo veo esto, yo retrocedo y doy 2 pasos para atrás y me volteo y empiezo a caminar apresuradamente. Cuando comienzo a caminar apresuradamente, que voy caminando, veo que la persona viene detrás de mí rápido. Pero entonces, cuando yo logro salir a la luz, que doblo, la persona dobla hacia mano izquierda. Entonces, cuando dobla hacia mano izquierda y yo miro para atrás, él también mira para atrás. Y sigo avanzando los pasos, y cuando miro, él se va para allá, pero él mira para atrás. Digo, Dios mío, ¿qué fue esto? ¿Qué fue lo que vi? O sea, no pude completar lo que yo iba a hacer. Y acontece que cuando le hago el cuento al mismo amigo que tenía el componente, le digo, fulano, me pasó esto, se burla, se ríe. Digo yo no le vuelvo a contar más cosas a este muchacho, porque es conmigo que Dios está tratando. Y acontece que en un día 18 de marzo del 2020, yo fui donde un colega que hoy en día no está aquí en el país. Él y la mujer, yo iba a su casa y entraba allá, a ese hogar, a hacer cosas, usted sabe, de estupefaciente y eso. Conseguí ese refugio que el mismo enemigo me introdujo con esas personas, de una forma que yo a veces, hasta antes de irme para mi trabajo, me metía allá a esa casa, luego que venía volvía, y ese día hubo un rompimiento, porque ese día esas personas se estaban mudando. Algo raro, y yo empecé a decirle, ya desde la barbería, yo sentía, pusieron unos cuantos dembow, y yo decía en mi espíritu, esta es la última vez que yo escucho esta música, esta es la última vez que yo escucho esta música. Entonces, cuando yo bajé donde esas personas, antes de yo recortarme, yo le dije a ellos, mientras estábamos fumando, yo les dije, yo me voy a convertir. Y ellos se echaron a reír, yo les dije, sí, yo me voy a convertir. Y volvieron y se burlaron y no entendieron. Y yo les dije, sí, yo voy a ser cristiano. Y varón, se me quedó la llave allá. Cuando se me queda la llave, yo bajo a mi casa, pero estoy en el aire. Ya yo salí de la barbería, entonces cuando yo llego a mi casa no puedo llegar sin la llave. Digo, mi esposa me va a preguntar, no, el país lo van a cerrar mañana. Ya, si yo llego sin la llave, ¿qué excusa le voy a decir? Yo estaba muy atado, hablaba mucha mentira. Y cuando llego a la puerta de mi casa me devuelvo, digo, déjame volver. Le escribo al barbero, digo, fulano, yo dejé la llave allá. No, usted aquí no dejó llave.
voy donde el mismo joven. Cuando yo voy subiendo hacia la calle, viene unos hombres en un motor, eran dos. Aquí está la costumbre de que cuando un motorista va y te mira y se devuelve, usted está atracado. Cuando yo vi eso, yo dije, Señor, yo estoy contigo. Y miré hacia arriba, hacia los cielos. Entonces cuando los hombres vinieron, que se pararon frente a frente donde mí, ellos me miraron, yo los miré y se fueron. Y cuando se fueron, ahí mismo yo dije, Señor, a partir de hoy yo te sirvo. Wow. Esa misma noche, en la madrugada, 19 de marzo, yo hice la confesión de fe y me entregué al Señor hasta hoy en día. Gloria a Dios. Impresionante, mi hermano, tremendo cómo Dios ha tratado contigo hasta traerte a la fe y ver que toda la trayectoria de tu camino, todo lo que tú viviste ayer, todo lo que pasaste, todo el proceso que atravesaste, ver cómo la mano de Dios te guió para no cometer una locura mayor, a pesar de que hubieron secuelas y que te marcaron, hubieron cicatrices, hubieron heridas de las tinieblas fuertemente que embargaron tu vida, pero a pesar de todo esto, Dios nunca te dejó, siempre estuvo a tu lado. A pesar de cualquier inconveniente, Dios siempre estuvo ahí, aunque no lo viste en un momento determinado, pero siempre estuvo ahí. Quiero que dirijas una oración breve a esta audiencia que ha recibido esta palabra. Amén. Gloria a Dios, gloria al que vive. Aleluya. Vamos a orar por la juventud. Oh, gloria, porque sabemos que hay muchos jóvenes que están atados y hay muchos de ellos que gimen en el secreto, hay muchos de ellos que están bajo apariencia. Entonces es necesario de que tú entiendas de que Cristo te puede sacar tu alma de la cárcel. Como en una ocasión el salmista lo dijo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Padre eterno, Dios amado, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, dador de toda gracia y de toda bondad. Jehová, Dios de los ejércitos, tú que habitas alrededor de los querubines, Dios mío, en esta hora yo clamo por esta juventud, Dios del cielo. Padre amado, mira, Dios mío, yo te pido en esta hora que tú vengas libertando, sanando, rompiendo cadenas, Dios mío, que tú saques a los cautivos de la cárcel, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, porque yo sé, Padre amado, que así mismo como tú me sacaste a mí, Dios mío, del lodo cenagoso, Dios mío, pusiste mi pie sobre peña. Hay personas que van a ver este testimonio y van a salir, Dios mío, del lodo cenagoso y de las cárceles espirituales en la cual el diablo los tiene atados. Padre, son favores que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Impresionante, increíble ver cómo Dios ha tratado con este joven y lo ha traído de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Esta fue tu entrega de Testificando con Excelencia. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestro hermano John Heredia. John, cuéntale a la audiencia cómo te pueden buscar en las redes para cualquier testimonio, para cualquier consejo, para oraciones. Hasta el momento no utilizamos las redes, pero estamos sirviendo a Cristo. Amén, gloria al Señor. Dios te bendiga rica y abundantemente. Espero que compartas esta palabra de poder con alguien más. Dios te bendiga. Shalom, cielos abiertos sobre tu vida.